Hola a todos, bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto de inteligencia artificial aplicada. En esta oportunidad, junto a mi dupla Rafaela y mi persona Leonardo, queremos exponer ante ustedes el diseño, desarrollo, entrenamiento y evaluación de un modelo predictivo supervisado. Nuestro objetivo ha sido resolver un desafío crítico dentro del sector productivo de la gestión pública, la salud y la logística humanitaria, utilizando el lenguaje de programación Python en la plataforma Google Colab. Para dar inicio formal a la descripción del problema y los objetivos planteados en la rúbrica, debemos situarnos geográficamente. Este proyecto trabaja directamente sobre una base de datos operativa cuyo país de origen es Colombia. Específicamente analiza la cadena de suministro y la entrega de apoyos logísticos, insumos médicos y elementos de protección personal esenciales distribuidos en departamentos con complejidades geográficas y sociales muy particulares, tales como el norte de Santander, La Guajira, Nariño y Arauca. El problema central radica en que en el día a día de estas operaciones existe un alto nivel de incertidumbre. Variables como las distancias territoriales hacia los municipios, la infraestructura de la institución de salud receptora y los protocolos de agencia internacional a cargo que generan cuellos de botella. Al revisar el histórico, descubrimos que una cantidad importante de suministros vitales no llegan a su destino a tiempo o se quedan estancados, quedando registrados formalmente con el estado de no entregado. Esto genera pérdidas millonarias y, lo más grave, desatención en comunidades vulnerables. Ante este escenario, nuestro objetivo general no fue simplemente hacer un análisis estadístico tradicional, sino diseñar una herramienta tecnológica proactiva. Nos propusimos entrenar una inteligencia artificial capaz de procesar el histórico de datos en Colombia y predecir de forma automatizada e inmediata si una orden de entrega futura tendrá éxito o si fallará, antes de que los insumos salgan físicamente de los centros de acopio y bodegas principales. Ahora pasemos a detallar el proceso de procesamiento y preparación de los datos en Google Colab, que es la base matemática para que la inteligencia artificial pueda aprender correctamente. La base de datos original llamada apoyos.xlsx contaba inicialmente con un volumen de 1099 registros y 11 variables. Sin embargo, los datos crudos recolectados por humanos suelen venir con mucho ruido, entre comillas, o errores de dos o resúmenes de auditoría del Excel. Además, descubrimos que la columna objetivo tenía un grave problema de estandarización. Una misma respuesta positiva estaba escrita a veces como sí con minúscula y otras veces como sí en mayúsculas o con espacios invisibles. Usando código de Python homogeneizamos todo bajo los únicos dos estados válidos posibles: sí para éxito de entrega y no para fallos. Tras este filtro consolidamos una base de datos de 1090 registros completamente limpios, y el siguiente paso dentro de Google Colab fue la transformación de variables mediante una técnica llamada label encoding. Como sabemos, los modelos de Machine Learning no entienden palabras en español como Antoquia u OIM, sino que operan estrictamente como matrices numéricas. Por lo tanto, codificamos matemáticamente las columnas cualitativas como departamento, municipio, agencia y tipo de institución, convirtiéndolas en enteros secuenciales indexados, asegurando que la IA pudiera procesar las variables sin alterar su valor correlacional. Para cerrar la preparación de datos y evaluar la honestidad del modelo, aplicamos el método de segmentación Holdot, mediante una semilla aleatoria fija para que el experimento sea reproducible. Dividimos el dataset en una proporción de 80% para el conjunto de entrenamiento y un 20% que fue retenido para el conjunto de pruebas. Esto significa que la inteligencia artificial entrenaría con un bloque de datos, pero la evaluaríamos con información totalmente nueva que jamás había visto. Simulando un entorno de producción real, con los datos listos, iniciamos el proceso de entrenamiento del modelo. Para este proyecto del sector
productivo logístico seleccionamos un algoritmo robusto llamado bosque aleatorio o Random Forest Classifier. Queremos justificar técnicamente esta elección para cumplir con el análisis profundo exigido. Random Forest no es solo un algoritmo, sino un ensamble que construye 100 árboles de decisión independientes durante su entrenamiento. La gran ventaja de usar este algoritmo en nuestro problema de logística humanitaria en Colombia es su alta tolerancia a datos categóricos codificados y su inmunidad a las diferencias de escala en las variables. Al promediar la decisión de 100 árboles mediante técnicas de votación mayoritaria, el algoritmo evita el fenómeno del sobreajuste o sobreaprendizaje. En palabras simples, evita que la inteligencia artificial memorice el Excel de forma exacta y, en su lugar, la obliga a extender las verdades, En su lugar, la obliga a entender las verdaderas razones lógicas de por qué un insumo se entrega o se retrasa en un municipio. Hablemos ahora sobre los resultados obtenidos y su interpretación analítica. Tras someter al algoritmo entrenado a la prueba con el 20% de los datos retenidos, los resultados arrojados por las librerías de scikit-learn fueron extraordinarios, alcanzando una precisión general o accuracy del 94.81%. Al interpretar matemáticamente este 94.81%, podemos afirmar que el modelo decodificó con éxito las interacciones geográficas de la cadena de suministro. Al analizar la matriz de confusión detallada, descubrimos algo crucial para el negocio. El modelo demostró una precisión perfecta al identificar los casos donde el insumo va a fallar. Logró aislar con alta sensibilidad los registros etiquetados como no. Esto significa que la IA es una herramienta sumamente confiable para lanzar alertas tempranas sobre envíos que están en alto riesgo de pérdida o estancamiento. Continuamos con la aplicación práctica de estos resultados en el sector productivo de la industria. ¿Cómo se utiliza esto en la vida real? La propuesta es integrar este código entrenado con un software de compuerta analítica en la etapa de predespacho, dentro del sistema de inventarios o ERP de las organizaciones de salud o ministerios públicos en Colombia. Imaginemos el flujo de trabajo automatizado. Antes de que un operario monte cajas de mascarillas N95 o equipos médicos en un camión, el planificador digital ingresa en el sistema del departamento de destino, el municipio, la institución médica receptora y la agencia internacional encargada de coordinar, como la Organización Internacional para las Migraciones, que lidera el histórico con 402 registros, o ACNUR, la OEPS o UNFPA. En milisegundos, la IA procesará la información y arrojará una predicción del estado. Si predice un estado no, el gerente de operaciones detiene el despacho y activa inmediatamente rutas alternativas, transportes especiales o auditorías previas para evitar que el recurso se pierda. Para concluir, podemos determinar con firmeza que la implementación de herramientas de ciencia de datos y analítica predictiva sobre sistemas de información tradicionales como base de datos en hojas de cálculo es una estrategia totalmente viable, de muy bajo costo y que genera un valor operativo inmediato para la toma de decisiones gerenciales en el sector de la distribución masiva. Finalmente, queremos compartir nuestra reflexión final sobre el trabajo realizado y los aprendizajes obtenidos. Uno de nuestros mayores aprendizajes fue comprender que el éxito de una inteligencia artificial no depende exclusivamente del algoritmo matemático utilizado, sino de la calidad de los datos de entrada. El preprocesamiento nos demostró que las inconsistencias causadas por el factor humano al llenar celdas de forma manual en Excel representan el principal enemigo de la automatización de la industria actual. Esto nos enseña el desafío urgente de implementar interfaces estandarizadas en los sistemas operativos. Como conclusión de equipo, aprender a programar en Python a través de herramientas accesibles como Google Colab nos abre una perspectiva profesional completamente nueva. Nos demuestra que las empresas de hoy no pueden seguir administrando recursos basándose en corazonadas o en la intuición de los operadores, sino que deben transicionar hacia una cultura guiada por la evidencia científica de los datos y el poder predictivo de los algoritmos. Con esto cerramos nuestra presentación. Agradecemos profundamente su atención. Quedamos muy atentos a sus comentarios o preguntas sobre nuestro informe técnico y nuestro código de inteligencia artificial. Muchas gracias a todos.